Revisando digamos, los antecedentes que tiene las operaciones psicológicas en el Departamento de Estado, me llevó a identificar, sobre todo por la vinculación con Colombia, el grupo Rendón Group, que es otra cosa, que es una corporación, una multinacional de la comunicación. El grupo Rendón, o él particularmente, se asume como un manipulador de percepción. Él es un gestor, un manejador de la percepción vía noticiosa. Esta es la diferencia. La película Walk the Dog de 1987, o Mentiras que Matan, según su título comercial en español, está basada en las maniobras mediáticas que realizan personajes como John Rendon, de The Rendon Group, para manipular a la opinión pública en función de un objetivo determinado, como justificar guerras o invasiones, por ejemplo, a través de muy costosas y sofisticadas operaciones psicológicas. You kids here in this room. What you hear here, what you say here, what you do here, if it gets out, you leaked it. El grupo Rendón está subcontratado por SAIC, una empresa mucho de mayor envergadura, que mantiene también con el Departamento de Estado contratos de multimillonarios y que están presentes en todas las guerras que usted conoce. En las últimas 2 décadas, esta gente ha estado metida. We can't afford a war. We're not going to have a war. We're going to have the appearance of a war. What'd they find out about the Gulf War? One video of one bomb falls down a chimney, blows up the building. The building could have been made out of Legos. You really want us to go to war? That's a general idea. With who? I'm working on it. Por ejemplo, el grupo Rendón trabajó en Panamá antes y después de la invasión, e incluso le hizo un expediente a Noriega. 1989. John Rendon es contratado por la CIA para deponer a Noriega en Panamá. El éxito de la campaña permitió la invasión a ese país latinoamericano. 1990. El falso testimonio de una niña kuwaití, diseñado en parte por Rendon, ante el Congreso de Estados Unidos y millones de espectadores en el mundo, donde acusaba a soldados iraquíes de la muerte de 312 bebés, fue el mecanismo utilizado para manipular a la opinión pública y materializar la invasión a Irak en 1991. ...2002. Después del 11 de septiembre, el Pentágono le da acceso total a Rendon a las informaciones secretas del gobierno para responder con contrapropaganda a las cadenas noticiosas. 2003. Otra mentira mediática dada a conocer por Rendon se convierte en motivo para volver a invadir Irak y derrocar a Hussein, las armas de destrucción masiva. Casi el 62% del presupuesto que invirtieron los Estados Unidos lo invirtieron en el área comunicacional y le subcontrataron al Grupo Rendón para que desarrollara eso en Colombia. Lo detectamos en Colombia y revisamos los vínculos que tienen con el Grupo Santo, porque es el ministro de Defensa quien lleva al Grupo Rendón y lo incorpora al Plan Colombia, luego el Plan Patriota y luego ahora el Plan de Seguridad y Democracia. Desagregando la teoría, tienen una estrategia, un camino para hacer eso. Tienen unos recursos técnicos y tienen unas actividades, operaciones que conforman un todo. Es decir, hay que manejar el enfoque, ¿verdad? La teoría, el método, la técnica y las operaciones. Son operaciones psicológicas. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. It's Mr. America in your bird parks. Why Albania? Because? Well, they have to have something we want. Well, I'm sure they do. What do we have that they want? Oh, freedom? Well, why would they want that? A press? No. We just found out they have the bomb. All right, so it's a suitcase bomb. You can put a bomb in a suitcase, right? Mm-hmm. It's a suitcase bomb. Yeah, that's good. That's good. Suitcase bomb? Yes? It's a suitcase bomb. Se busca que la gente pierda credibilidad en la gestión, que se genere una especie de desesperanza en relación al presidente Chávez, deslegitimar el liderazgo del presidente Chávez, y básicamente fueron polarizando paulatinamente, han ido focalizando en Chávez, o focalizando toda la campaña. Está permanentemente con esa prédica, va generando una matriz de opinión que puede generar un acto, una conducta de un grupo de personas, de una individualidad, de cualquier loco o de un grupo organizado a un atentado contra el presidente.
Buenos días, hermanos, compañeros, camaradas, compatriotas. Yo oyendo a Luisana me confirmo, digamos así, que el valor que tiene para el enemigo, digamos así, para el imperio, sus agentes criollos, para el entramado del poder, digamos, que subyace en los medios. Y me hace, digamos, como un marco para yo también trabajar un poquito lo que sería la experiencia investigativa, digamos, la denuncia que hemos venido haciendo con la presencia del grupo Rendon Group, que hay que aclarar que no solo son ellos solos, puede haber N cantidad de empresas con esas características, no solo en Norteamérica, sino en América Latina, en el mundo globalizado. Eso es perfectamente viable, porque esto no es una cosa visible. La discusión que estamos haciendo tiene algunos elementos, digamos, underground o encubiertos, son actividades encubiertas. Rendon Group no trabaja a la luz del día. Incluso quien contrata a estas empresas son el servicio clandestino de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, para que estemos claros, y las denuncias que se hicieron en los Estados Unidos inicialmente, la desclasificación de algunos documentos, fue lo que permitió, por lo menos de lo que yo he estudiado, permitió esclarecer algunas de las cosas de lo que ocurre y de sus peligros y de sus amenazas. Esta semana estuvimos evaluando el comportamiento de los operadores, de los medios involucrados en estas operaciones, y no sé si vale la pena usar un método, un enfoque inductivo, del enfoque concreto particular de la realidad que vivimos en esta semana hacia lo que sería el trasfondo. No sé si didácticamente, no estoy muy seguro, y voy a hacer un intento de colocarlos ustedes en la coyuntura de una relación, de una relatoría, yo le llamo evaluación, sistematización del comportamiento de las operaciones psicológicas entre el 6 y el 12 de octubre. Esta semana ocurrieron varios eventos, como dice Luisana, que para mí son operaciones o están en el marco de las operaciones psicológicas o en el marco de la matriz que corresponde a los temas generadores permanentemente trabajados. Les voy a citar 6 de ellos, pero 3 de ellos que son bastante contrastantes. ¿Cómo percibe estos medios la crisis financiera? Revisen, el que tenga alguna oportunidad de revisar editoriales, forma en que se presentan los titulares de esta situación que hemos confrontado. La crisis financiera, ¿cuál es el acento que han colocado? En que Venezuela va a sufrir un impacto negativo. Y parece que están gozosos de la caída de los precios petroleros y que entonces financieramente no podamos sostener la economía del país. El origen de la crisis, los responsables de su evolución, las implicaciones diversas que tiene la crisis financiera, no, lo que está concentrado es en la baja de los precios petroleros y la improvisación o la no previsión del gobierno nacional, generando un ruido. Incluso ya empezaron a desarrollar una campaña de que va a haber racionamiento. Cuba, socialismo real, con las colas, con todo ese proceso, o sea, tratando de anclar un planteamiento de amenaza con un anclaje de un prejuicio o de una caracterización simbólica de lo que sería el socialismo real. Y ustedes me dirían, bueno, eso es manipulación, es parte de una estrategia totalmente consciente, deliberada, está montado como un eje. Claro, por supuesto que eso está en un eje. Igual ocurre con el pronunciamiento ante la SIC, 40 incidentes de agresiones, así se titula y así se conoce. Un informe con 40 agresiones, entonces, ¿quién tiene el cuidado de ponerse a revisar cuáles son las agresiones, cuáles son los incidentes, dónde están los detalles, dónde está la fundamentación de eso? Se extrapolan las cosas, se descontextualizan, se exageran y se presentan como si fuesen una verdad, una información veraz. Yo no consigo ningún hecho que se pueda decir relevante, que se pueda concebir como una prueba. Eso son una cantidad de interpretaciones, de acumulación de información de detalle, incluso de elementos generalizantes, por ejemplo, los asesinatos de los periodistas, la violencia genérica, pero que se contextualiza y se direcciona para hacernos aparecer a nosotros como represivos. Porque al final lo que se persigue es llevarnos a la Corte Penal o apuntar a la declaración de nuestro país como un país forajido. Ustedes saben que se dijo que el Parlamento Europeo se había pronunciado sobre las inhabilitaciones, contra las inhabilitaciones como anticonstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Parlamento Europeo. Bueno, y corrió esa voz
Y eso se difundió masivamente y aquí aparece un fenómeno interesante. A posteriori fue desmentido de que no era el Parlamento Europeo. 22 diputados de 600 y pico suscribieron un documento que ni siquiera es un documento que pasó por las formalidades de rigor. Para toda la opinión pública, la audiencia que pudo recibir el impacto de esa información, estará claro hoy si es el Parlamento, si es una comisión, si es un consejo. Todas estas cosas, ¿usted creen que el viceministro que dio esa explicación fue oído, conocido, difundido, al igual que como fue la primera versión? La que caminó fue la primera versión. Parlamento Europeo condena la inhabilitación. Aparece en el transcurso de la semana también con mayor precisión la matriz, digamos, o los indicadores de que se está trabajando con la criminalización del presidente Chávez, y hay varios indicadores, en unos medios más, en unos medios menos, pero están trabajando con la figura de que el presidente definitivamente está fuera de sí, no tiene control de sus emociones, es un tipo, al final es un loco. Usted me diría, eso está confrontado, está escrutado públicamente, está fundamentado ¿en qué? Es una matriz que se viene trabajando no desde ahora, sino hace mucho rato, pero que apunta a la idea de la criminalización o la desvalorización del presidente como un objetivo político en esta coyuntura puntual. Bienvenidos usuarias y usuarios de Vive TV. Estamos aquí en el programa Voz Alzada con el compañero Carlos Lanz, investigador y sociólogo, que ya lleva bastante tiempo trabajando sobre lo que es la guerra mediática y cómo contrarrestarla. Y justamente ese es el tema al que nos vamos a referir. Y sobre todo nos vamos a referir a la guerra mediática que se está implementando actualmente respecto a el proceso de enmienda que vamos a tener el 15 de febrero. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, agradecido de nuevo de estar aquí en Voz Alzada. Que ya son varios. Fíjate, Carlos, se está ya manipulando, como siempre, lo que es la oposición y sus medios, están manipulando todo lo que es la información respecto a esta enmienda constitucional, ¿no? Pero sobre todo tienen aparentemente ya varios planes que tú los has tocado y se están moviendo también en lo que es la prensa, lo que se llama el plan del Pacto de Puerto Rico, y hay el otro plan que es el de Angostura. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Yo pienso que podríamos comenzar más en forma didáctica y que nos plantees a nosotros y a todos los usuarios ¿qué es la guerra mediática y cómo se va desarrollando eso? ¿Cómo se come? Sí. Bueno, en principio yo he estado insistiendo lo hice con Vanessa en su programa la semana pasada, rescatando un poco la idea de la memoria histórica, ¿no? Porque tú sabes, uno de los problemas que tenemos nosotros en el campo revolucionario y en general en la lucha de los pueblos, es que a veces pareciera que perdemos el hilo, la huella de nuestras propias prácticas, nuestras propias reflexiones. Me parece que es un gran peligro es darle esos saltos en el vacío, luego entonces empiezas de nuevo, o crees que estás descubriendo la última moda, el último grito, en el campo intelectual, en el campo de las profesiones, cualquier área. Entonces yo tengo que empezar rescatando un poco el propio esfuerzo, la línea de investigación, en este caso que yo sostengo desde diciembre del 2007, que está reseñado como por capítulo, ¿no? Porque como una investigación abierta, yo no partí ningún a priori, sino que es una indagación que tiene carácter empírico porque recogemos, digamos, documentalmente el comportamiento de 7 medios que lo he logrado identificar como motores de este proceso. Hay muchos más, pero los 7 que son como encadenados en este tipo de operaciones y que los puedo nombrar sin problema porque es un seguimiento diario, ya sea en los impresos o en digital. En este caso el Nacional, el Universal, tal cual, o Globovisión, o Noticias 24, o Noticiero Digital. Es decir, hay una evaluación permanente del desarrollo de sus políticas comunicacionales. Y por ahí lo ubicamos perfectamente. Yo tengo quizás ahora una especie de soporte documental de unos 1000 instrumentos
donde se recoge la ficha técnica de este comportamiento de acuerdo al enfoque que estamos desarrollando. Voy a decir que voy a hacer un libro blanco, si me pusiera a proponer hacer una obra de envergadura, y le he dicho a la gente también que ahí hay material para hacer demasiadas cosas, lecturas, interpretaciones, pero particularmente yo estoy aquí por razones políticas. Yo me meto en esta línea de investigación por mi compromiso con la revolución, no en sentido académico propiamente, sino para explicarme el hecho de por qué la gente votó contra la reforma el 2 de diciembre, y de ahí arranqué. Bueno, ya esa historia yo la he echado acá, voy a repetir esa parte porque entonces yo trabajé durante todo el año y publicamos en folletos como este, que fue el de octubre, a propósito de la criminalización del presidente, o la tendencia a focalizar en el presidente todos los males. Entonces en este ensayo hicimos un reporte como un corte cuenta y presentamos un flash por razones políticas del momento, ¿verdad? Porque detrás de esto están unos propósitos deliberados, una eficacia, cierta eficacia en términos electorales, pero ya en diciembre, digamos, una cosa es la publicación, otra cosa es el propio proceso investigativo, que tú sabes que en términos editoriales eso dura meses a veces publicar lo que uno produce. Luego en diciembre me monté en dar como cuenta de un nuevo capítulo del asunto. Pon el libro en la cámara para que tiene que ver con la subcontratación, con el alquiler o la privatización de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que es como privatizar también las operaciones o la guerra de cuarta generación y las operaciones militares encubiertas, que son 3 hilos. Porque fíjate, sería bueno que explicaras así sintéticamente eso, porque la gente tiene una impresión de que hay estos medios de información de la oposición y detrás no tiene conciencia de lo que hay, ¿no? Sí, incluso para muchos de nosotros que hablamos de guerra de cuarta generación, operaciones psicológicas, para mí mismo, es conocer el entramado que subyace, o sea, el telón oculto. Bueno, yo no soy original en eso, yo simplemente, investigando documentalmente, conseguí 2 textos que son escandalosos en Estados Unidos. Uno que habla de el alquiler de los espías y otro que trabaja con la tercialización o con la externalidad de la inteligencia, el outsourcing, pues la subcontratación de agentes externos para trabajar en la comunidad de inteligencia. Vamos a decirlo en otras palabras. Por ejemplo, la CIA no estaría haciendo su trabajo, sino que se lo contrata a compañías privadas. No, sí, se entregó a las transnacionales el 70% del personal que trabaja en la vieja CIA, ¿ok? Porque es que también es otro enredo. Después del 11, del derribo de la Torre Gemela, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, no había comunidad de inteligencia, sino los servicios de inteligencia se agruparon y crearon la comunidad de inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, 16 entes, en las cuales uno es la CIA. Entonces la complejidad de estas cosas también llama la atención porque no pudiésemos seguir insistiendo que solamente es la CIA. Cuidado con eso, porque hay N cantidad de organismos que están ensamblados, incluso para las operaciones psicológicas le están dedicando, yo diría, casi la mitad de su esfuerzo a este tipo de guerra, la guerra de cuarta generación, que se da la base de dominar la mente, primero ocupar la mente de control psicológico. No es la idea que tenemos nosotros del despliegue militar, no es que no lo utilizan, cañones, fuerzas operacionalmente en el campo, sino que hay un trabajo de mayor fuerza, bueno, porque lo han copiado de la mercadotecnia, de su éxito en la venta de productos, de mercancía, lo han trasladado al área política, al área militar. Es una combinación permanente de los laboratorios de análisis de la conducta y te han sacado de allí sus principales arsenales. Eso está reseñado en el caso del análisis que hice yo de Rendon Group, pero mosca con eso también porque no es solamente Rendon. Puede haber N cantidad de empresas, incluso cambian de nombre, cambian de estructura jurídica, porque son exactamente para estas operaciones encubiertas, ellos tampoco presentan de frente sus hallazgos, sus estrategias, cómo son financiados, eso son puras operaciones encubiertas. De allí que para el público, para los revolucionarios, para los venezolanos, es importante conocer qué hay detrás del telón. Entonces, el outsourcing de inteligencia o la subcontratación o el alquiler o la palangre, porque entonces yo hoy hago una conexión perfectamente digerible entre la subcontratación, el alquiler de espías y de comunicadores con la acción de palangreo, palangrista, es decir, hoy hay que profundizar en eso porque tiene una estrecha conexión. Es la compra de conciencia, es decir,
la generación de un comportamiento que distorsiona la verdad, que tergiversa los hechos, por la cual digamos, cobran. El caso Rendón vendió la guerra a Irak y le pidió a Bush, por supuesto, una exigencia muy alta en dólares para vender la tesis esa de que Hussein tenía armas atómicas o armas de destrucción masiva. Nos montaron todos los embustes que tú te puedes imaginar, intoxicaron a la propia inteligencia, intoxicaron al propio lobby de la Oficina Naval de los Estados Unidos y que casualmente el presidente Obama hereda ese problema. Porque las investigaciones que están acá se demuestran que el propio informe del diario Breve, que es como decir un paper que le entregan al presidente de los Estados Unidos del estatus de la situación mundial, imagínate tú, fíjate la gravedad de estas cosas. Estos autores reseñan con pelos y señales cómo todos los días Bush recibía lo que ellos llaman el informe breve al presidente de inteligencia, cuya factura los quienes lo elaboraban, las informaciones que estaban allí, pasaban por las manos de varias transnacionales, identificadas plenamente también. Y se decía que de allí ellos cuadraban, producían, digamos, determinados escenarios, producen guerra, ventas de armas, se vinculaban con el complejo militar e industrial, con el petróleo, así, todo ese andamiaje insólito, pero insólito. Y yo te acuerdo con José Vicente Rangel que decía que al señor Obama le va a tocar decidir si sigue con esto, porque esto lo va a encontrar clarito en ese mapa. Ahora, si eso fuera solamente un problema de una denuncia contra unas transnacionales y los intereses económicos, es que aquí está en problema en juego la propia paz mundial o los intereses de todos los países, y en el caso de Venezuela, que estamos en la mira, por supuesto esta gente viene trabajando hace rato, en forma encubierta, estoy diciendo, eso no es una cosa, estas cosas, el público tiene que entender que eso no lo consigues tú como en cualquier revista, eso es un esfuerzo que han hecho estos propios autores, en la cual yo me baso no para decir que ellos son revolucionarios comprometidos con las causas de los pueblos. Estos son norteamericanos preocupados por las propias perversiones y distorsiones que están denunciando allá en los Estados Unidos, pero que nos da la pista a nosotros para ver cómo operan ellos. Entonces, me devuelvo hacia atrás para entonces ver que Rendón o cualquier otro grupo trabaja, subcontratan, subcontratan y por ahí van encadenándose hasta llegar hasta el periodista, porque ellos entonces, esa subcontratación llega hasta la palangre más elemental de comprar la fuente y desarrollar toda una estrategia de manipulación de envergadura, porque están en 81 países, tienen 25 años en eso, tienen 2.000 y pico de hombres trabajando 24 horas en eso. Es una monstruosidad de cosas que te dice, bueno, y es una sola. Exacto, pueden haber más. No es un conglomerado de empresas y asociaciones, pero algunos de ellos están efectivamente con una alta, digamos, densidad en términos de empleo, contratan, reclutan, compran conciencia. Es decir, hay un fenómeno de perversión, digamos así, en cuanto a ética, digamos, ya propiamente la comunicación no existe ética. Eso es una cosa perversa que hay que verla así, no tiene frontera, no tiene límite, no tiene escrúpulos, ahí todo vale, ¿ok? Estamos en la era, digamos así, casi del posmodernismo, todo vale. Okay, todo está justificado en nombre, a veces, de intereses crematísticos, porque no decir que hay ideales y que esto es un proceso ideológico. Sí está la derecha reaccionaria, grupos confesionales fundamentalistas, porque Bush, al fin de cuentas, tenía hasta religiosamente un compromiso con grupos de sectas verdaderamente, para no decirle satánicas, también en ese sentido fundamentalista. Pero bueno, entonces con este ensayo lo que hacemos es reconstruir un poco la evolución y cómo eso representa un peligro para Venezuela, para la revolución en cualquier latitud, porque esta gente opera con cierto nivel de eficacia, opera globalmente y se concentra, en este caso básicamente para recordar al público, digamos, que puede tener alguna referencia de los trabajos previos que hemos hecho aquí, ¿verdad? Que esta gente tiene una teoría, una concepción, tiene unos lentes del problema de la manipulación psicológica, y que yo le he caracterizado diciendo Rendón, por ejemplo, o esta gente que trabaja con este enfoque, puede ser otra empresa, SAI, cualquiera de ellas, trabaja con una concepción de la percepción. Sí, la imagen, el destello de conciencia que se expresa en una noticia, te la clavan, pues te penetran en el público, y puede ser que no sea verdad o no, ellos no están en discusión, ellos no están poniendo en discusión si eso es verdad o no. Después tú recoges los vidrios. Por ejemplo, el video truncado que esta gente llevó a la fiscalía, o el video truncado que montó Globovisión y lo pasó como si fuese cierto.
ahí lo que está en juego exactamente es la técnica de este grupo, que es que difunden una información, es falsa, o está fragmentada, o está dispersa, luego, cuando se viene a aclarar, ya tiene efectos residuales de confusión, de elementos, digamos, de generación de opiniones realmente sin fundamento. Eso digamos, percepción vía noticia, que es el matiz que caracteriza a esta gente. Y lo hacen a través de una serie de técnicas, utilizando una serie de medios, y montan una serie de operadores para eso. Carlos, ¿te parece? Vamos a identificar el canal, pero cuando regresemos, que nos aclares ya más en concreto estos planes, el de Puerto Rico y el otro, el de Angostura, y cómo se relaciona con esto. Sí. Bien, volvemos enseguida. Bien, regresamos aquí a Voz Alzada con el compañero Carlos Lanz, y estamos hablando de la guerra de cuarta generación, de la guerra mediática y cómo se está aplicando aquí en Venezuela actualmente. Carlos, hay algo que nos asombra a todos, y te lo pongo como ejemplo para que después introduzcas ya lo otro, que son los planes estos que está moviendo la derecha, y es por ejemplo, los canales del Estado presentaron el otro día a los estudiantes estos de la oposición quemando, echándole candela al Ávila, ¿no? Del lado de la derecha, de esa población que está en contra del proceso revolucionario, fue interpretado como que esos eran chavistas que se estaban haciendo pasar por estudiantes de derecha. Entonces, ¿cómo analizas esa capacidad de invertir el sujeto y el predicado o los personajes o distorsionar la información? Como lo otro, lo de las piedras. Yo solamente hay una cosa, ¿cuánto tiempo tú empleas para llenar un camión con 50, 60, cuántos? Habían 200 kilos de piedra. Bueno, hay cosas más insólitas y verás, vas a que tú siembras, no sé, una bolsita de cocaína en un bolsillo de alguien en un carro, pero meter 200 kilos de piedra, ¿cuándo? La capacidad de asombro, yo le he perdido, obviamente, conociendo ya la intimidad del asunto, cómo opera. Que me parece lo más peligroso es que una persona desprevenida, es sorprendido, se convierte en caja de resonancia o se hace eco o al final termina creyendo una mentira. Ese es el efecto de eficacia política y el efecto perverso, pero voy a plantearte un poco la dinámica. Nosotros logramos identificar la forma en que opera. Las operaciones en la guerra de cuarta generación son, digamos, un enfoque general con su premisa global, pero eso opera a través de actividades que lo podríamos denominar operaciones psicológicas con unos temas, digamos, nosotros decimos temas generadores o temas permanentes, que son permanentemente trabajados entonces con actividades. Por ejemplo, ellos agarran los aspectos de la vida cotidiana o de la vida política, de la coyuntura, que son como dignos de ser considerados en una onda de lesionar el prestigio, la legitimidad del gobierno o del Chávez. Y agarran los temas porque para que una operación psicológica tenga también cierto anclaje, tiene que tener un referente empírico. Luego se va a exponenciar de una forma tergiversada, pero parten de un hecho empírico. Por ejemplo, los apagones. Los apagones entran rápidamente en una operación de este tipo para culpabilizar al gobierno de una mala gestión y de no hacer mantenimiento o ser improvisado o simplemente es una señal de fracaso, pero los apagones se dan y ellos se montan sobre el apagón. A lo mejor lo pueden generar técnicamente como falla técnica, es posible que haya sabotaje, pero mosca, ellos pueden agarrar las lluvias, una inundación, cualquier cosa, lo agarran como elemento coyuntural o el desabastecimiento, o la criminalidad con los índices de asesinato. Hay 7, 8 temas que son permanentes, hay otros que son coyunturales, en la cual tienen la capacidad de desarrollar sobre ellos campaña. Ahí tiene que haber un andamiaje, ¿verdad? Tiene que haber una orientación, tiene que haber unas experticias, un grupo de periodistas ya alineados, un grupo de operativo, de periodismo de calle, de investigativo, que se monta sobre eso y le da una dirección. Tanto algunos circuitos radiales como en el caso concreto de Globovisión han logrado ese nivel de experticia y está en el sitio porque montan operaciones también. Porque esa es una de las técnicas que usa esta gente, montar operaciones que adrede, intencionalmente planifican un hecho y lo ejecutan. Y uno ve, concha, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se dio eso? No, esas son actividades planificadas, direccionadas, para perder, digamos, la ingenuidad, la mirada esa, a veces media tonta, del espectador que dice, no, esos tipos son pilas, están en todos lados, informan
las cosas en pleno desarrollo. No es que en eso exactamente se han logrado desarrollo, tienen entonces una capacidad tecnológica, a veces con un nivel de perversidad, decía yo, y de capacidad de distorsión altísima que está probado. Entonces tienen los temas generadores, te hablaba, pero también tienen sus operadores que se combinan. O sea, hay unos que son los armadores que logran articular todo ese esfuerzo. Hay otros que son anclas que se la ponen a repetir en la radio, en la televisión, son los loros que multiplican. Están los que validan, que son estas encuestas que están permanentemente validando. Por ejemplo, te doy un dato así brutal. Yo estuve viendo que un documento que está traducido y que está en Aporrea, de la traducción del documento en inglés sobre la operación que se montó en Puerto Rico, parte de la operación Angostura, hay un pedacito que dice promover la matriz de que el no ya ganó a partir de los datos que da Interenlace y que da el otro grupo de Alfredo Keller. Reforzar eso como elemento, porque de allí parte la idea que promoviendo la lectura, los resultados y promoviéndolo, quiero decir, por todas las vías, generan la matriz de que, bueno, ya están listos, ya ganaron. Por eso que se presenta un gran choque hoy, ayer domingo, cuando entonces se dice que no, que el día aumentó y que hay una posibilidad de que el no pueda, ya ellos mismos entran en una crisis de fundamentación, porque ellos mismos se empiezan a creer las mentiras. Pero ¿quién está reforzando eso? Lo está validando una encuesta. Y ellos montan en cantidad de encuestas y manipulan las encuestas. Entonces se da la combinación de estos operadores y uno refuerza al otro en una triangulación que es de personalidades de actores, pero son de medios. Unión Radio dice una cosa, lo replica Noticiero Digital aparecen en el Nacional, es decir, dan un paseo por una serie de medios que están combinados. Ahí no hay ninguna espontaneidad. Eso está direccionado y eso tiene un guión, tiene una técnica que nosotros logramos identificar. Por la vía de la investigación documental, por la vía de ser acucioso en ubicar estos comportamientos tanto de los actores como de los medios. Luego ellos arriban, por supuesto, a una fase, eso le dio resultado, el 2D le dio relativamente resultado el 23 de noviembre, por supuesto, han incrementado esa guerra para el efecto de la enmienda y tienen unos propósitos muy concretos, tienen un objetivo, claro, a lo mejor el grado de impunidad con que han venido operando los lleva a descuidarse de aspectos que también está hoy en la prensa, algunos tópicos sobre eso, de hacer las cosas a la luz del día sin ningún rescato, con total confianza de que aquí no va a pasar nada. Pues. Entonces van a Puerto Rico, yo entiendo que van a Puerto Rico como a recoger, digamos, las orientaciones básicas, ya sea para la acción abierta, en el medio, y para las acciones encubiertas, que son estos climas de violencia o de elementos, afanes conspirativos. Yo creo que ellos tienen dos planes en uno solo, dos en uno, pues. Un plan global, un plan maestro que tiene una expresión política, con el caso del plan del Pacto de Puerto Rico, que fue un intento de revivir punto fijo, incluso que se ve también en los documentos que el 23 de enero iban a hacer un pronunciamiento unitario anunciado por la gente de COPEI, al estilo del 23 de enero del 58. Y simultáneamente están trabajando en la otra onda de crear un clima de tensión basado en ese proceso de guerra, porque entonces, ¿cuál es el problema que subyace aquí? Que las operaciones psicológicas pueden tener múltiples objetivos, no uno solo. Puede tener un objetivo electoral de incrementar una tendencia, una determinada correlación de fuerza. Puede tener un objetivo de medrar y de debilitar la legitimidad del proceso o del propio mando, en este caso el liderazgo Chávez. Puede estar montado en la justificación incluso de acciones un poco más radicales, formas de acciones violentas, que pueden tener una característica armada o de violencia de calle, de manifestaciones, de tranca, guarimba. E incluso la acción violenta puede pasar por el magnicidio. Y yo hice mucho énfasis el año pasado en que lo que yo conozco de la propia realidad que subyace, que está detrás de estas cosas, es que estas operaciones psicológicas siempre se utilizan para justificar una acción militar o para justificar salidas, derrocamiento del gobierno, etcétera, etcétera. Ellos necesitan ablandar la opinión pública, generar algunas matrices que justifiquen un proceso de fractura, digamos. Por ejemplo, para traducirlo en estos momentos, hay una gente que está trabajando con la idea de que se va a producir un fraude, porque hay una gente que está planteando desconocer los resultados. Hay un sector del movimiento estudiantil radicalizado, envenenado por estas prédicas que está hablando, no es no, es decir, hay que plantear un boicot a las elecciones.
y un boicot con acciones directas, con manifestaciones, enmascarando, por supuesto, todo ese proceso sobre la base de la libertad de opinar, la libertad de manifestar, etcétera, etcétera. Esas dos cosas se conjugan y pueden terminar desencadenando un clima de violencia. Ahora se necesita prepararse en términos de operaciones, propiamente psicológicas. Lesionar al CNE, bueno, con las auditorías, con el problema de la inscripción de los nuevos votantes, o con algún detalle, tiene que aparecer algún detalle sobre la estructura del CNE, sobre su proceso, que ponga en duda su transparencia, su responsabilidad. Eso para ellos es una operación. Y entonces buscan al rector Díaz, lo ponen a decir, ese va a decir otras cosas más graves. Él tiene que de golpe hacer una denuncia. Fíjate cómo es la proyección que yo hago. Él va a hacer una denuncia de que en el CNE se está creando un mecanismo con la empresa esta, las máquinas, que están montando un mecanismo para vulnerar la fidelidad de los datos. Porque ya va a que el chavismo va a perder y entonces tiene que hacer eso. Exactamente. Entonces la gente, imagínate tú, ¿qué va a pasar? La gente empieza, eso no se puede probar, eso no se puede de ninguna manera registrar en términos de una investigación, pero no tenemos 15 días para, eso no se hace en 15 días, eso no se puede comprobar, pero en la opinión pública hay que volvemos al mismo efecto. Se monta una matriz, se cabalga sobre esa matriz, los estudiantes empiezan a manifestar, un grupo empieza a hacer acciones, porque viene un fraude, ya se montó el fraude, ya perdieron las elecciones, ya como que legítimamente saben que van a perder la enmienda, van a generar ese clima. Eso son cosas predecibles, porque, igual que con la violencia. Ellos se pusieron a lanzar bombas lacrimógenas. Para mí, esas bombas son parte de operaciones encubiertas dirigidas a crear un marco de referencia, y por eso ellos están acusando a la Piedrita, que yo no sé si ellos realmente asumen la autoría de algunas de esas actividades, pero a mí me parece que ellos necesitan una figura que aparezca alineada con el gobierno nacional y que pueda ser acusado de violento, terrorista, bandas armadas. Y hay que tener cuidado con eso. Yo llamo a la reflexión a los grupos revolucionarios que mocan con eso, porque de golpe sin la menor intención de servirle de caja de resonancia a estas estrategias, encaja. Yo veo, por lo menos en la investigación que yo estoy realizando, veo que la única excusa que tiene la contra y esta gente de acusar al gobierno nacional, es decir, el único elemento que ellos insisten permanentemente es que la Piedrita es una fuerza que es chavista y que está usada como... Bueno, de hecho, el día de el camión con las piedras, porque detuvo la Policía Metropolitana, al otro día toda la prensa estaba con el problema de la Piedrita y la manifestación, y lo otro pasó por debajo. Sí, eso se usa perfectamente en el marco de este tipo de... Yo no estoy acusando a los compañeros de la Piedrita de ser responsables de las cosas que se dicen sobre ellos, pero es una cosa que hay que tener cuidado, por lo menos abiertamente asumir las responsabilidades cuando se hagan ese tipo de actividad, o desmentirla, porque yo vi un comunicado que no se sabe si es auténtico o no, eso perfectamente lo pueden elaborar ellos también, como parte de estas operaciones encubiertas. Y pues van a aparecer, yo incluso vaticino, y lo estuve planteando en la anterior sesión de trabajo con ustedes, que esta gente, por ejemplo, en la onda de producir un mayor impacto, pueden ser operaciones, por ejemplo, un ametrallamiento de una marcha estudiantil. Esas se les inventan y efectivamente, así como tiraron la bomba en la FCU, en la central, la bomba lacrimógena en plena rueda de prensa, y después siguieron tirando bombas lacrimógenas por todos lados. Dice, ¿qué gobierno, qué grupo revolucionario está tan desubicado para hacer una actividad de ese tipo en este momento, en estas condiciones, o con esas características? Es obvio que son operaciones de agentes operadores, agentes que están en esas actividades, y que corresponde a una matriz de tipo comunicacional. Sí, pero, disculpe una cosa, Carlos, la gente no se pregunta a quién beneficia esto. Claro. ¿No? Discúlpame, porque tenemos que identificar el canal y volvemos enseguida, y entonces ahí sí profundiza más lo de estos planes y de a quién benefician estas acciones. Volvemos enseguida. Debate Socialista.
Bueno, nosotros hoy tenemos invitados especiales. Alberto Aranguibel es investigador, experto en medios de comunicación, y Carlos Lang, también sociólogo e investigador, y en este tema también con amplia experiencia en el análisis de estos temas de guerras mediáticas, guerras de cuarta generación y operaciones psicológicas. Lo que vimos en la introducción de este programa Debate Socialista es justamente el de qué manera, antes de las incursiones armadas en paralelo, están tratando de quebrar la moral de los pueblos, de quebrar la espiritualidad de los pueblos a partir de campañas intensas, ¿no? Y la demostración de lo más duro ha sido la experiencia reciente de Libia. ¿Qué es una guerra de cuarta generación, Carlos? Bueno, incluso ustedes aciertan en la caracterización que hace cuando se introduce la agenda de hoy, ¿no? En las investigaciones que yo he realizado, yo llego a la conclusión que más de la mitad del esfuerzo que desarrolla el imperio lo dirige es al proceso de operaciones psicológicas montadas con unas tecnologías, con unos esquemas, ¿no? Cuando digo más de la mitad es presupuestariamente, el equipo que trabaja en eso, la manera en que lo están adoptando, quiere decir la importancia estratégica que tiene este tipo de cosas. No hay ninguna operación militar o actividad propiamente bélica que no esté precedida de un proceso. Siempre ha sido así, por cierto. Alguien iba a decir, bueno, en toda guerra hay operaciones psicológicas, trabajo de propaganda y contrapropaganda. El nuevo aspecto que se está introduciendo ahora es que en la estrategia imperial ahora las operaciones psicológicas están articuladas a las operaciones de inteligencia y a las operaciones especiales o guerras encubiertas, operaciones encubiertas con fuerzas especiales. Eso lo caracterizo yo como la nueva estrategia imperial, por la fuerza que tiene, por la forma en que está organizada. Entonces hemos estado trabajando haciéndole, claro, el caso de Libia es como tú dices, una expresión que no queda duda, eso es una materialización operacionalmente de una actividad que está bien puntualmente recogida en todos los 6 meses y que podemos discutir, y bueno, podemos hablar en Venezuela perfectamente también de eso. Nosotros en el Ministerio de Educación, cuando estaba Héctor, y a propósito del debate sobre la Ley Orgánica de Educación, nosotros derrotamos esa actividad, igual que derrotamos toda la campaña de infundios, mentiras y verdades que nosotros, por supuesto, confrontábamos en ese momento, aplicando una estrategia que nació exactamente de haber valorado correctamente toda esta tecnología que está detrás, que subyace. Entonces yo quería meterme con el tema que por razones didácticas y pedagógicas, aunque es difícil a veces hacer pedagogía política por este medio, pero voy a intentarlo hacer. En relación a cuáles son las características de este tipo de operaciones ahora, porque como decía el compañero, esto viene desde hace rato, es una historia, y yo he estado diciendo, Mosca, le estaba hablando de guerra psicológica o de operaciones de cuarta generación en genérico, porque aquí hay una tecnología, hay un enfoque, hay unas técnicas, hay un método. Particularmente a mí me ha tocado trabajar desde el 2008, casualmente a propósito de la reforma, porque yo lo hago como una anécdota. En el batallón donde yo era responsable de la parte ideológica, al interior del partido, había gente que creía o me preguntaba, profesor, ¿es verdad que nosotros no vamos a poder tener 2 apartamentos? Profesor, ¿es verdad que me van a quitar mi carro? Yo no tengo que tener 2 carros. Profesor, ¿es verdad que la parte potestad la voy a perder? Toda la campaña que se había desarrollado de infundio, de tergiversaciones, alguien diría, bueno, eso se puede derrotar fácilmente, al final de cuentas la verdad prevalece. No, pero el problema es el impacto inicial que tiene un infundio, un tipo de manejo de este tipo. Eso me llevó a mí a investigar el por qué incluso entre nosotros mismos puede haber gente que tenía esa apreciación o podía sentirse como interrogado. En algunos casos, gente que recibió la casa porque se la dio el gobierno bolivariano. Exactamente. O el carro a través de un crédito. Sí, una cosa insólita que entonces me llevó a mí a investigar el proceso. Desde el 2008. ¿Qué conseguí yo? De que aquí hay una particularidad, yo he hecho énfasis en los debates con los comunicadores, en algunos casos nosotros conversamos, cuando tú eres ministro, llegamos a conversar sobre este tópico. En este caso particular, yo hago, digamos, una caracterización de las operaciones psicológicas vinculadas a lo noticioso, porque hay una corriente que predomina. No es que no tomen en cuenta los aspectos culturales, la industria cultural, las novelas, los procesos de mercadotecnia con el consumismo y las manipulaciones de los consumidores. Eso ocurre también. Pero aquí hay un proceso que hay que caracterizarlo y hacer, digamos, como cuidadoso en él. Por ejemplo, Rendon Group, que fue el grupo que yo trabajé como mentor de todo este proceso en América Latina, partiendo de Colombia, la experiencia, el éxito que tuvieron ellos en Colombia, y la proyección que tuvo y que tiene sobre el conjunto de los países latinoamericanos,
una empresa que tiene años en eso, que fue el que vendió la guerra a Irak. Casualmente le metió ese embuste a los propios organismos de inteligencia. Carlos, pero te voy a interrumpir para pasar un video que creo que nos puede ayudar para que tú profundices más en esto. Vamos a ver el video que tenemos allí pautado y volvemos con Carlos Lang. Bolívar lo dijo, la primera de todas las fuerzas es no la de los cañones, no la de los tanques, no la de los bombarderos, es la fuerza de la opinión pública. Eso lo sabe muy bien el capitalismo hace siglos y juega bien ahí, sabe jugar, tiene mucho poder, lo construyó, lo vino construyendo, y capacidad, y se han perfeccionado, y ahora con las tecnologías nuevas, bueno, penetran por todos lados, envenenan la mente desde los niños, van trabajando los niños, el sistema educativo, libros, películas, novelas, publicidad, consumismo, íconos del capitalismo, lo van creando. Lo que Fidel dice, él se refiere siempre a las, cuidado, dice él, ¿no?, con esos reflejos condicionados que todos tenemos dentro, sembrados desde niños. Hay que ser conscientes de ello. Y nuestros pueblos lo tienen ahí, sembrado, y además bombardeado permanentemente, todos los días. Bombardeados todos los días, permanentemente. Sí. Bueno, seguía con el enfoque de Rendón, del John Rendón, el norteamericano, porque hay otro que es un venezolano que es el verdadero artífice de la guerra sucia. Yo no voy a meterme con este actor, sino con el dueño del circo, John Rendón. Pero no tiene nada que ver con el grupo Rendón. Exacto, pero este es un manipulador mucho más de bajo fondo. Pero es un cachorro. Exacto. El caso de Rendón plantea que el problema está en la manipulación, en la gestión de las percepciones. Vía noticias. Fíjate, yo debato a veces con los propios comunicadores sociales. Percepción vía noticia, vía noticiosa. No con cualquier tipo de área comunicacional, noticiosa. Por eso que usted ve que las campañas... Lo que no dice que no estén dejando lo otro. Igual están tocando todos los aspectos. Sí, pero estoy hablando de los énfasis, porque están trabajando con la agenda pública, con la construcción de la agenda pública, y con las tecnologías y con los enfoques. Entonces no es raro entonces que todavía una articulación entre CNN, Unión Radio, tal cual, o se va hacia las otras cadenas en 25 países automáticos sincrónicos. Percepción. Y desarrollo una teoría sobre eso. Medio conductista. Yo, por supuesto, tuve que investigar hasta los elementos teóricos, pero vi la parte práctica, el seguimiento del día a día, de cómo se generan las percepciones, cómo trabajan percepciones. Lo que tú percibes, no importa si es falso, después tú recoges los vidrios. Yo sostengo que Hussein tiene armas químicas. Y monto una tesis, incluso monto la operación, es decir, para validar que Hussein tiene armas no convencionales, que es un peligro para la humanidad. Le vendo, es vender una guerra a través de una información falsa. Igual que hicieron en Libia, podemos agarrar N cantidad de eventos donde eso está demostrado. Después que se desarrolla la difusión de esa percepción noticiosa, vendrán los procesos si es verdad o no es verdad, si la historia coloca las cosas en su lugar. Pero a este grupo no le interesa la ética o la veracidad de la información, lo que le interesa es clavarte a ti en una visión de lo que está, de un hecho, claro, siempre logran combinar medias verdades, usar una serie de tecnologías que pudiéramos, o de estrategia, de método. Pero quiero enfatizar en el problema de la percepción vía noticiosa, porque al final de cuentas son encadenamientos que tienen que ver con la manipulación, las distorsiones informativas. Sí manejan, yo a veces debato con los compañeros que trabajan con el subconsciente, con los problemas de los colores, las diagramaciones, de los elementos de las manipulaciones subliminales, ¿no? Yo creo que eso funciona, pero estoy hablando expresamente, trabajan con percepciones vía noticiosas. Ese es Rendón Group y, bueno, aquí están unos proyectos donde yo he investigado, aquí este caso del dossier sobre operaciones psicológicas que realizamos, donde recogemos toda esta experiencia de 3 años a partir de la experiencia de la reforma. Hemos descubierto en el día a día cómo es que opera, cuáles son sus métodos, cuáles son sus operadores, cuáles son sus medios y cómo enfrentarlo, porque al final de cuentas, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentarlo? Y ese elemento es importante. Pero vamos a cerrar este primer segmento y volvemos con su debate socialista. Que se trata de una ofensiva de guerra mediática a nivel mundial, que es la manera en que opera el imperio para crear
condiciones de opinión pública internacional sobre la cual ellos justifican, por un lado, una farsa de tipo legaloide que se da a nivel de Naciones Unidas para desde ahí justificar la intervención con aparatos militares. Esa es una maniobra que hemos visto repetida una y otra vez. No tengo la menor duda de que ellos tienen en mente a Venezuela y no tengo la menor duda de que ellos, estos pasos que han dado, acusando de terrorista, acusando de narcotráfico a quien se le ocurra, acusando de lo más absurdo a quien sea, es la operación, y ese es el procedimiento sistemático y con el que ellos pretenden ir poco a poco horadando las estructuras políticas de los países. Ataque cotidiano de mentiras, y esto lo dice Estela Caloni, y tú nos decías con el tema de lo noticioso, cómo a través de la noticia, aquí hay matrices que están instaladas de manera permanente, recurrente, que hay una diferencia entre el año 2002 y 2003. Eran pocos los logros de la revolución en el 2002 y en el 2003. Sin embargo, la esperanza y la fe de la gente era muy fuerte, y a pesar de toda la campaña contra la revolución y a pesar de todas las acciones, paro petrolero, después del golpe de Estado, la gente se mantuvo con la mirada firme en que veníamos a construir una revolución. Esa revolución es un proceso complejo, largo, además tiene que ver con un continente de 500 años de esclavitud, de dominación, de colonización, primero los españoles, después los gringos, y el proceso de hacer una revolución implica una transformación interna, implica una transformación de nuestro entorno, implica además el desarrollo de nuevas fuerzas, de la búsqueda de un mundo multipolar. Hay un montón de cosas que estamos construyendo, que tuvo como base la refundación de la República con nuestro proceso constituyente, pero que luego pasa por la construcción de una sociedad justa, igualitaria, del rediseño además de la estructura de esa sociedad y también de la filosofía que nos planteamos, la del vivir bien, la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Pero es un proceso complejísimo que no está acabado. ¿Cuál es la sensación que nos están intentando meter todos los días? Fracasó la revolución. No que estamos en el proceso de construir esa revolución y que es responsabilidad de todas y de todos, de todos y de todas las ciudadanas de la República, sino que esa revolución que debería ya estar lista, no está, y entonces comienzan con el tema de la ineficiencia y es la campaña permanente donde los logros son invisibilizados absolutamente. No existe un logro, aunque hayan más que nunca en la historia de este país. Luego el tema de la corrupción, aunque vivimos los gobiernos más corruptos durante la Cuarta República y ha habido un esfuerzo constante y permanente para transformar algo que es un modelo cultural, que fue inoculado durante años, pero donde los adecos tuvieron un papel protagónico, ¿no? para modelar una cultura ligada a la corrupción, pero que además es algo totalmente ligado al capitalismo, es decir, al lucro, al individualismo como premisa. Entonces, estos señores nos tratan de asociar a través de la noticia, de la gotita permanente, el tema de que la revolución ha fracasado porque es ineficiente, es corrupta, a través de la exacerbación y el boicot y el sabotaje, pero esta vez no lo hacen abiertamente como se hizo en PDVSA, sino solapado. Allí, entonces, ¿cómo se salva, cómo se defiende un país si no está consciente de que es un proceso y que es responsabilidad de todos y de todos, sino que está esperando que las cosas estén hechas como por arte de magia? Mira, fíjate lo que es la crónica anunciada. 2008, agosto de 2008, una evaluación de cómo se comportaron los temas generadores, que nosotros le definimos temas generadores. Fíjate, 8 temas generadores trabajados por 8 medios, que los puedo nombrar aquí también. Son temas permanentes, no los eventuales, sino los permanentes. La concentración del poder, el autoritarismo del gobierno y la ausencia de autonomía de las instituciones como el CNE, TCJ, Ese es buscando deslegitimar. Es recurrente. Sí, un tema permanente que baja, sube, pero está subyacente permanentemente. Y ineficiencia y corrupción en la administración pública. 2. Incremento de la delincuencia y la inseguridad jurídica. Mosca con esto, ¿no? 2008, agosto, estuvo una evaluación de contenido, análisis de contenido durante un mes.
Deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, insalubridad, déficit en la vivienda, falla en los servicios de transporte, pasivos laborales, etc. Es decir, el aspecto social. Conexión del narcotráfico y la guerrilla, cubanización y vínculos con naciones forajidas. En ese momento, nosotros no habíamos empezado a trabajar el problema de la criminalización del presidente, que fue la otra investigación que desarrollamos, porque también ellos pasaron de estos temas a concentrarse sobre la figura, el arquetipo del presidente. Incluso yo sostengo que ellos usaron el expediente porque casualmente Rendón orientó la invasión a Panamá y le montó un arquetipo a Noriega. Y yo estuve revisando comparativamente el esquema de montar el arquetipo contra Noriega con el intento que hicieron con el presidente, y es una cosa balurda, para decirlo en dos platos. Estos no son genios creativos, innovadores, no, chama, esos repiten unos esquemas brutalmente simplistas y generaron un arquetipo sobre el presidente. Incluso hicimos la investigación también sobre eso, y casi de agosto a diciembre hicimos una evaluación de cómo se venían comportando el intento de crear una imagen del presidente, que por cierto mucha gente lo compra y lo compró porque cuando tú ves el fanatismo, el grado de odio, la descalificación permanente en muchos sectores de la sociedad, incluso las capas medias manipuladas contra el presidente, que yo digo que a veces un loco de carretera es capaz de meterle un tiro al presidente. Porque yo también sostuve, y lo hice incluso en la denuncia en la Asamblea Nacional, que el asesinato del presidente pasaba por su asesinato moral simbólico. Que primero es un trabajo de preparación para luego, entonces, bueno, ese tipo, lo peor, pues. La satanización, bueno, 8 características de lo que es el arquetipo que le generaron y que fueron trabajados a través de todo un tiempo. Siguen en eso, pero como han fracasado, producto de las elecciones, producto exacto de la fe, de la confianza, y de la identidad que hay entre el pueblo y el presidente. Pero no cesan en eso. Y ahora que vamos a un proceso eleccionario del 2012, eso va a ser nuevamente acentuado. Tenemos un video y seguimos debatiendo. Lo que se llama hoy en día guerra psicológica fue el amigo Alejandro Magno. Alejandro iba por una región X, no sé de dónde, y ahí le dijeron que en esa región la gente creía en la existencia de gigantes. Entonces él agarró a sus orfebres y les dijo, mira, háganme armas desmesuradas. ¿No? Entonces hicieron una espada de 5 metros y un escudo, no de qué, y un casco donde cabían como 20 personas, en fin, y los fue dejando caer por el camino, ¿no? De manera que aquella gente, cuando veían aquellas armas, dijeron, nada, en ese ejército van unos gigantes, yo ni de vaina me meto yo con esa gente, ¿no? Bueno, eso es la guerra psicológica, ¿no? Irnos creando un ablandamiento previo, convencernos de que hay un malandro en un país, eso crea un estado de desequilibrio ético en uno. Este tipo de guerras y de operaciones psicológicas, pero tú decías que no era solamente lo noticioso, sino que hay muchos elementos. Una de las televisoras que permanentemente estuvieron pasando novelas asociadas a la cultura narco, el cartel de los sapos y todas estas cosas, ¿no? Que se convirtieron en una moda, una especie de justificación y además de banalización de la violencia a partir de naturalizarla y de asimilarla como algo que podía ser además fácilmente replicable, una cosa terrible. Hoy tiene además una novela que está muy bien hecha, en la que se invirtió muchísimo dinero, en una producción dirigida además por directores de cine, y es una novela histórica, pero en ella la figura de Bolívar está desvanecida, desaparecida. Entonces tú podrías decir, no, está muy buena la novela, pero al final allí hay un elemento que está ligado a tratar de borrar del imaginario colectivo el papel fundamental de un Bolívar, que ya no es una estatua, que ya no está para llevarle flores al panteón, de un Bolívar vivo, porque es un pensamiento vigente de transformación y de lucha. Entonces imagínate cómo, a partir de una cosa que podía ser fácilmente digerible, como una telenovela de entretenimiento, donde yo me entretengo, me detengo y observo, a partir de allí estoy haciendo un bombardeo al imaginario social, a la identidad cultural e histórica de un pueblo, para borrar
uno de los elementos fundamentales del ser latinoamericano. Ese dominio no es infalible, de hecho fue derrotada por el pueblo venezolano en ese golpe de Estado que fue un ensayo perfecto, y sin embargo la conciencia, el amor, el profundo sentido patriótico de nuestro pueblo permitió que eso se derrotara. Vamos a ver unos testimonios de la militancia de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela analizando este tema de la guerra de cuarta generación. Estamos al frente de lo que es una guerra de cuarta generación, estamos en lo que es una guerra de desinformación, donde tenemos un canal que conspira abiertamente contra el sistema, que conspira abiertamente contra la estabilidad democrática de nuestro Estado. Y esa guerra de cuarta generación tiene como puntal básico los medios globales. No estoy hablando solamente de los medios venezolanos, sino los medios globalizados, que imponen criterios, imponen posturas, imponen visiones de mundo, imponen ideología y por supuesto también manipulan información. Acuérdate que ellos unen la verdad con la mentira y con eso es que pueden manipular a unos cuantos. Y nosotros, gracias a Dios, estamos preparados a través de toda esta serie de situaciones que nos ha pasado, golpe de Estado, paro petrolero. Eso ha hecho que este pueblo piense lo que le dicen por los medios. Nosotros somos críticos ahorita de los medios y unos críticos claros, que sabemos en qué momento nos están mintiendo y en qué momento nos están diciendo la verdad. Eso es parte de lo que nosotros hemos tenido como resultado desde el punto de vista de lo mediático. Hemos aprendido bastante. Sin duda estamos desmontando el cerco mediático, en la cual se evidencia con la desinformación, con la mentira, con el sesgo mediático que tienen las editoriales, los medios de comunicación privados, y que el canal, bueno, los canales del Estado han servido también de plataforma para considerar que el pueblo debe organizarse y difundir y agitar y lograr que el pueblo concientice lo que es la revolución bolivariana, lo que significa para sus hijos, hijas, nietos y nietas en lo que es el futuro. Esta reflexión de Roberto Hernández Montoya se hizo en el marco del foro Artillería del Pensamiento versus Fábrica de Mentiras. Y ahí estaba todo el trabajo del Correo del Orinoco y vemos ahí cómo había asistencia importante de la gente y se mantuvo durante todo el foro. Entonces nuestro pueblo está consciente de este tema y de lo necesario que es mantenerse alerta ante este tipo de manipulaciones. Pero si bien es cierto que hay una metodología y toda la tecnología además para implantar, han desarrollado estrategias, las han aplicado en todo el mundo, hoy más que nunca el capitalismo está en una crisis estructural tremenda y vemos cómo se levantan los indignados en España, en Grecia, en Irlanda, en Inglaterra. Es decir, el mundo está de alguna manera en efervescencia a partir del fracaso del capitalismo para garantizar a las grandes mayorías del planeta posibilidades mínimas de vida. Sí, claro, como toda práctica que está montada sobre elementos ficticios, falsos, puede ser derrotada, no es omnipotente. Yo no creo que las operaciones psicológicas, la guerra de cuarta generación no pueda ser derrotada. Nosotros tenemos una experiencia nacional donde lo hemos derrotado. En el caso de la Ley Orgánica de Educación, pues una buena experiencia donde exactamente lo logramos hacer que fracasaran esos intentos. Ahora, yo quería seguir insistiendo en, casi por una razón de manejo, digamos, de conocimiento de esta problemática. ¿Cómo ocurre las distorsiones informativas vía percepción noticias? ¿Cómo ocurre? Aquí vamos a poner un ejemplo, aquí en el país. Dinos sí. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo logran hacer esa especie, él hablaba de circulación circular de la información? ¿Cómo terminan a partir de una matriz, reafirmándose, citándose, tomando referencias internacionales que son sacadas de lo que dijeron? Ya tenemos la idea de la percepción, que había que trabajarlo más profundamente, pero Rendón trabaja con esa idea del destello, de meter el grupo Rendón. El grupo Rendón, ok, no JJ Rendón. En este caso, vamos a plantearte a ti los temas generadores fundamentales. El gobierno fracasa porque los servicios públicos son malos. Y para eso montan operaciones para demostrar eso. E incluso con la apertura del año escolar, que lo vivimos nosotros durante muchos años, cuando hay una apertura del año escolar, ellos agarran las escuelitas que están más, digamos, dañadas o que tienen problemas, en vez de resaltar las nuevas escuelas y todo el proceso de inversión que se ha hecho y de recuperación de nuestra planta física, colocan a unos reporteros y hacen un reportaje, hacen operaciones, porque una de las cosas que hay que convencerse que estas cosas se hacen vía operativa, es decir, hay operaciones montadas deliberadamente con equipos. Nada es casual. Es una guerra con una estrategia, hay un grupo que arma esto. Entonces voy con el primer esquema, hay armadores, sí hay.
E incluso una cosa que decía insólito cuando estábamos en el negro, yo tengo aquí el esquema del 2008. Tenemos los operadores externos, está por supuesto el equipo de inteligencia norteamericano, la comunidad de inteligencia. Operadores arman, ¿quién arma esto? Teodoro Picó para mí es un armador, de suyo, un armador, por una serie de razones. Miguel Otero, Alberto Ravel, yo lo tengo aquí identificado por práctica, en sus líneas editoriales logramos reconstruir. Operadores legitimadores, hay grupos que hacen ese trabajo, grupo de LUCAC, grupo de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué es eso de legitimadores? Es decir, los que logran... especialistas. Los expertos que hablan de todo, de economía, de orden público, de seguridad. Ellos tienen el rumor que sueltan, como dice Roberto, previamente a circular, ellos le dan veracidad en sus medios cada uno. ¿Cuál es la noción? ¿Cuál es la noción? Que estos actores están relacionados. Alguien dice, no, esto es demasiado, están como el chapulín, todo está fríamente calculado, diría alguien, ¿no? Pero mira, hay unos operadores ancla, que tú los consigues en la radio y en la televisión. Yo aquí en aquel momento nombré a Rafael Poleo, Leopoldo Castillo, Marta Colomina, Nelson Bocaranda y compañía. Son 14 de ellos que trabajan repitiendo, son los multiplicadores de ese proceso. Operadores validadores, ¿quiénes validan eso? Interenlace, o en este caso Alfredo Kell, que la encuesta que se agarran el tema generador y lo trabajan entonces, inseguridad, o te hablaba antes del déficit en los servicios públicos. Y eso lo trabajan semanalmente combinando 8 medios. Nacional, el Universal, Tal Cual, Radio Unión Radio como parte de ese equipo, las páginas web Mosca con esto. Y esa página como Noticia 24, Noticiero Digital, se encadenan con CNN, se encadenan mundialmente. Y desarrollan unos temas, yo decía permanentes, pero Mosca agarran los eventuales. Si hay un terremoto, si hay un apagón, si hay un deslave de tierra, si hay un atentado criminal, es decir, también operan con elementos de coyuntura y lo arman en función de legitimar, de quitarle fuerza al proceso revolucionario, incluso puede tener el sentido electoral, pero Mosca que puede tener un sentido más de desestabilización, incluso puede estar parte de un plan conspirativo. Es decir, nunca es polivalente, una estrategia polivalente usando exactamente esos mecanismos. Entonces, en la secuencia de la investigación como tal, ¿cómo es que se llama ese folleto que tú tienes ahí? Estamos hablando de la criminalización del presidente Chávez, las operaciones psicológicas del Tren Brugo y su cómplice al descubierto. Esta es la investigación que hicimos en 2008. En el análisis de contenido, que lo podemos mostrar en cualquier momento, porque esta denuncia la hicimos casualmente. Pero además ellos pueden boicotear, sabotear, generar una situación y a partir de ahí una matriz. Claro, perfectamente. Hay operaciones que se montan artificialmente, pero yo quería hacer la advertencia, nunca las operaciones son totalmente artificiales. Son manejando medias verdades, porque una de las técnicas que trabajan es las proyecciones, extrapolando, generalizando. Pues digo esto en el tema de la violencia, que es uno de las matrices que están poniendo, el tema de la inseguridad. Que la inseguridad realmente tiene un impacto terrible en todo el continente. Vemos la situación de México dramática, pero la situación en la que ha vivido Colombia durante todo este tiempo, la situación de Guatemala, El Salvador, pero logran poner aquí el tema como un fenómeno particular de Venezuela y referirlo a el proceso revolucionario y enlazarlo, aunque sean los Estados Unidos los mayores productores de droga, consumidores, perdón, de droga del mundo, los mayores distribuidores y fabricantes de armas, y a los que les interesa el tema de la violencia, porque mientras haya una situación de un clima de inseguridad, de desesperanza, no hay posibilidad de hacer revolución, de construir efectivamente la democracia, porque hay una situación y un clima que facilitaría, por ejemplo, en el caso de México, salidas hasta militares, pues a partir de creer que no hay vía de mantener efectivamente la sociedad cuando ya no puedes protegerte, ¿no? Te llevan a esos extremos, pero luego te acusan a ti de ser el que ha propiciado la inseguridad, cuando está muy ligada al modelo capitalista y al impacto que tienen los Estados Unidos sobre nuestro continente. Pero además que es el mismo mecanismo, es decir, es generar sobre la sociedad, no solo con la información, insisto, sino con el contenido violento, degradante, chabacano de toda la programación, que entonces le he enviado a la sociedad, se le genera un temor a la sociedad, le mandan al reportero luego a preguntarle cuál crees tú que es el mayor problema, y dice la inseguridad, y entonces
viene como noticia de nuevo. El mayor problema de la sociedad es la inseguridad. Cuando la mayoría buena parte de los estados que tienen los índices más altos de violencia están en manos justamente de estas señores de la derecha. Si son gobernadores de los estados más violentos. Pero yo voy a hacer, y disculpa, sé que estás haciendo una reflexión que me parece importante, pero como tenemos que cumplir con el guión de este programa, vamos a ver el video que teníamos pautado. Vean ustedes cómo se ha diseminado por este mundo, bueno, la capacidad de manipulación mediática. Yo no salía de mi asombro ayer, y creo que el mundo todo, cuando incluso algunos de los llamados líderes de las hordas aquellas que, bueno, están destrozando a un país hermano delante del mundo, algún líder reconoció que sí, que la denuncia que hizo un medio de comunicación ruso es cierta. El asalto y la toma de la Plaza Verde en Trípoli fue un montaje hecho en Qatar, donde participaron actores profesionales, incluso simulando uno de ellos ser uno de los hijos de Gaddafi que era capturado. Y fíjate, montaron en Qatar la Plaza Verde y la tomaron, pues. Y eso fue lo que difundieron al mundo. Por eso, tengamos cuidado, como dice Pérez Pirela, con lo que dicen los medios de comunicación del mundo. Es el colmo de los colmos. El colmo de los colmos. Esta reflexión que hace nuestro comandante presidente, que lo vemos allí más fuerte, más asumiendo esa enorme tarea que es la guía de nuestra revolución y que además es un ejemplo para todo el continente, pero la campaña que han intentado hacer a partir de, como no han podido romper ese vínculo indestructible de nuestro pueblo con el presidente, de intentar generar la idea del vacío de poder a partir de decir mentiras sobre el tema de la enfermedad. Fíjate cómo lo utilizan permanentemente para quebrar la esperanza, para intentar quebrar la moral del pueblo, decir, mira, no hay salida, aquí no hay futuro. Y que es demostración de que no ha habido, hasta ahora no han encontrado discurso la oposición que presentarle al país, porque ahí lo que están haciendo es utilizar la enfermedad como aliado, porque encuentran que ella puede resolver lo que no han resuelto ellos desde su propio ámbito. Y eso es lo que es más grave. Es decir, que la oposición tenga que apelar a este extremo y que considere todavía que es opción de poder, aún ante la evidencia de precisamente la anomia que tiene, la falta de posibilidad de organizar un discurso, estructurar un discurso. Pero el presidente ahí cita lo que fue el caso de este montaje que se hizo en Qatar. La televisora Al Jazeera se prestó justamente para toda la estrategia contra el pueblo libio. Brevemente, porque estamos a punto de cierre. No, quería referirme a eso porque incluso yo estaba publicando en La Parrea unas lecciones que tenemos que sacar de la experiencia de Libia. Van cuatro entregas. Y en una de ellas me dediqué a analizar el comportamiento de Jazeera en estos 6 meses. Y cómo están operaciones, cómo esto está siendo aplicado allí, efectivamente, no solo con el caso de la plaza. Es que desde que comenzó la agresión, ahí hubo unas orientaciones, en operaciones incluso casi de película, con los llamados rebeldes, que de golpe tú te pones a revisar la presencia de la bandera, la presencia de una permanente escenario con tiroteos que uno no sabe contra quién estaban disparando, porque al final de cuentas nunca vimos lo contrario, es decir, se invisibiliza al otro. Y en cualquier guerra, por experiencia, en mi caso, yo digo que me parecía a mí, yo me reía porque digo, este tipo contra quién están peleando, así de frente, sin tomar ninguna precaución, siempre disparando a lo loco. Yo decía, bueno, aquí tiene que haber un objetivo y es de película, digamos, de escenografía. Era el montaje, era la justificación ante el mundo. Eso es durante 6 meses en un blog que se dedica a destacar el aspecto de Libia, y donde tú consigues reconstruir, porque esa misma investigación que hicimos aquí la hicimos con el caso de Al Jazeera, y definitivamente está comprometido Al Jazeera en las operaciones psicológicas, están en ese tinglado, ellos fueron un ancla exactamente en ese proceso de difusión de esa información permanente de la distorsión, porque lo hacía Al Jazeera, lo recogía CNN. Pero la gente ya está tan acostumbrada a que la mentira
mediática es la forma de manejarse, toda esta dictadura mediática es a través de la mentira, que deberían caerse esos medios transnacionales a partir de ser develada la verdad, como fue develada en el caso de que no habían armas de exterminio en Irak, pero no se caen. Sigue prevaleciendo la mentira. Por eso lo vamos a discutir en el próximo segmento. Vamos a ir cerrando con este video. Desde la ciudad de Maracay, el equipo de debate socialista asistió al primer encuentro nacional de alianza y de movimientos sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por el camarada Fernando Soto Rojas. Esto con el fin de unir las fuerzas de los frentes sociales para la constitución del Gran Polo Patriótico. Bueno, mira, los coordinadores municipales de movimientos sociales del partido de todo el país fueron convocados por el coordinador nacional, por el equipo nacional de movimientos sociales que le preside el diputado Soto Rojas, ¿no? Aquí están gente de todos los estados, están gente de los 335 municipios del país, quienes tienen la responsabilidad en su respectivo municipio de coordinar todo lo que significan los frentes sociales, las organizaciones sociales, todo lo que tiene que ver incluso con el poder popular. Vamos a dedicar una jornada de 2 días a debatir a lo largo y ancho de todo el país la situación de los movimientos sociales, del poder popular, de las organizaciones de base, de cómo está nuestro movimiento popular organizado en todo el país. Atendiendo pues la orientación del presidente camarada Chávez, de lo que debe ser esta gran conformación de Polo Patriótico, de lo que es la línea 2 de la línea estratégica, que es un partido en movimiento con el pueblo, y por supuesto sentando las bases teóricas para ir a la acción política concreta con las bases, con nuestro pueblo y desarrollar esa gran plataforma de lucha, ¿no? Que conllevan a obtener una caracterización de todos los factores sociales, frentes, misiones, colectivos, incluso la lucha histórica que vienen algunos colectivos teniendo en nuestro estado, reconocerlo y por supuesto tocar el tema tan importante como es ese instrumento de integración como es el Polo Patriótico. Que significa integrar en cada espacio físico del país a las fuerzas del partido como vanguardia, con las del gobierno y con las del poder popular, para abordar en la cotidianidad las luchas del pueblo, acompañar al pueblo en sus luchas, porque los movimientos sociales, independientemente del tamaño, todos deberán integrarse al despliegue en primera etapa y luego al gran despliegue conjuntamente con el pueblo en la calle, que arrancará a partir de noviembre. Yo creo que ante esta situación ya deberíamos tener un llamado continental para crear una unidad, un frente unitario latinoamericano, por ejemplo en materia de comunicación. A esta hora las canalladas que se han producido contra el pueblo libio, las amenazas que hay ya contra Venezuela y contra América Latina, son suficientes como para que nosotros hubiésemos podido constituir un músculo de unidad latinoamericana, bolivariana, que nos permita responder de cabo a rabo en este continente con la dignidad y con la voz y con el tono que se requiere. Lamentablemente es una de nuestras grandes debilidades. No logramos todavía nosotros aceitar lo suficiente nuestras herramientas de comunicación como para que en el campo de la unidad, que es urgente, esa unidad que el propio presidente Chávez una y otra vez ha propuesto y dicho, esa unidad como acuerdo político de todos los medios alternativos y comunitarios, de los medios de los gobiernos que son proyectos verdaderamente democráticos, ya deberíamos tener una instancia continental que nos permitiera avanzar en contra de esta amenaza mediática. Oíamos a Fernando Buenabat, es decir, ¿cuáles son las salidas ante esta trampa que intenta imponer la barbarie capitalista? Estamos en un mundo marcado por la anomia, por el nihilismo, por tratar de quebrantar el espíritu y la moral de los pueblos. A través del terror directo, de la acción directa, de la guerra, del saqueo, de la amenaza permanente que hace de su poderío el imperio. Y tenemos esta situación en Libia. Hay una cosa con Libia que era toda la campaña que se hizo para aislar a Libia, para justificar la acción,
pero luego la debilidad que había en Libia comunicacional para enlazar al pueblo libio. Es decir, cuáles eran las plataformas desde donde el pueblo podía hacer comunicación. Y además lo que hacía que pudieran ser muy neutralizables, es decir, de inmediato los grandes medios públicos, las televisoras, se convirtieron en objetivo militar y con un bombardeo estaban neutralizadas. Distinto habría sido la situación si toda Libia hubiese estado llena de medios en manos del pueblo, de un pueblo enlazado, articulado, con núcleos de comunicación, con vocerías comunicacionales desplegadas territorialmente. Hubiese sido distinta la situación para imponer la mentira y para luego negar lo que era la situación en el momento de la guerra. Es decir, se pierde el vínculo cuando se focaliza el tema comunicacional a una plataforma fácilmente ubicable donde el pueblo no es protagonista. En este momento, parte de un elemento fundamental para enfrentar la dictadura mediática es democratizar la comunicación y que el pueblo sea comunicador. Eso se logró aquí de manera espontánea en el año 2002 y 2003. Las esquinas calientes, la gente haciendo mural, la gente repartiendo. ¿Cómo se logró multiplicar y distribuir ese papelito que firmó nuestro comandante estando aún preso, secuestrado por los golpistas? Yo no he renunciado. ¿Cómo se distribuyó en el territorio? ¿Cómo la gente asumió el papel de comunicador y no se quedó esperando a que a través de la televisión le dijeran qué era lo que tenía que hacer? Sí. Es decir, eso permitió enfrentar la mentira, la conciencia de nuestro pueblo para no creer el pensamiento o la mirada crítica ante los medios, pero estaba luego la acción de comunicador que convirtió a todo el pueblo en un comunicador que rompió el cerco mediático impuesto por los Estados Unidos a partir de toda la estrategia golpista. Vamos a ver un brevísimo video y volvemos a nuestro debate. Hugo Chávez ingresado de emergencia. Hay que ver cómo... qué cosa, ¿no? Qué cosa, dice... Claro, esto es parte de un laboratorio. Y luego esto ahora, bueno, corre por el mundo en cuestión de segundos. Y empieza mucha gente a preocuparse, ¿será verdad? Se crea la duda, la incertidumbre. Empiezan amigos a llamar para acá, presidentes incluso, o a llamar a nuestros embajadores en tal parte. Mire, presidentes llamando directo a embajadores, ¿no? Aquí llaman mucho, llama al pueblo, ni se diga, ¿eh? Pero es parte de una campaña, y muchos medios de comunicación aquí representados se prestan para la campaña. Es una cosa como morbosa, grosera, inhumana. Paz, queremos paz. ¿Cómo queremos paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz si no queremos cambiar el mundo? Si queremos dejar al mundo como está. El mundo está loco, loco. Y sobre todo los que tienen más poder en el mundo. Una locura se apoderó de esos espacios y de esos actores. Y esa locura corre por los medios de comunicación y parece que no hay quien la pare. Y ustedes a veces atizan la locura. A veces inconscientemente. Ahora, qué bueno que asuman a conciencia lo que hacen muchas veces. La locura. Estas campañas no solamente las están haciendo con esa idea de crear una sensación de incertidumbre, de desesperanza dentro del país. El presidente es un líder tan importante a nivel mundial que intentan, además de sembrar esa desesperanza en el mundo, diciendo que el presidente podría no estar, que nuestro comandante podría no estar. De allí la fuerza que tiene el liderazgo del comandante Chávez para la búsqueda de ese otro mundo posible, para romper con esa anomia, con ese nihilismo que han intentado imponer desde la crisis del capitalismo para quebrar la espiritualidad de los pueblos, la esperanza por un mundo mejor. Nosotros estamos cerrando. Yo quisiera como ir redondeando las ideas, Carlos y Alberto, para ver si podemos dejar un mensaje a nuestra audiencia, a todos los compañeros y compañeras, compatriotas, camaradas que ven este debate socialista. Una propuesta que le denominamos estrategia comunicativa integral. 1, 2, 3. 1. Hay que conocer al enemigo. Conocer
a tu enemigo como a ti mismo y vencerá, dice el clásico de la guerra. Si no conocemos al enemigo, si no sabemos qué es lo que subyace en las operaciones psicológicas, podemos desprevenidamente ser entrampados o derrotados. 2, tener una agenda propia. Yo no tengo por qué engancharme permanentemente en la pelea de estar respondiendo a cualquier ataque o a cualquier operación. 3, diversificar las vocerías. No le podemos dejar al presidente la tarea solitaria de enfrentar ese tipo de operaciones. Tenemos que, como tú decías, porque tú te adelantaste, porque el partido, las organizaciones sociales, el movimiento social, una red de comunicadores a nivel nacional y latinoamericano, mundialmente, ¿verdad? Que tengamos vocería con capacidades, con posibilidades de hacer opinión pública. 4, usar nuestra capacidad instalada. Es decir, nosotros tenemos un sistema de medios públicos, tenemos emisoras comunitarias, hasta llegar hasta el aula, la conversa directamente. Nosotros seguiremos en este debate socialista por todo el territorio, en todo este trabajo para la formación, para la agitación, la movilización, la organización, la planificación, porque efectivamente en este momento es fundamental que todas y todos seamos protagonistas. Asumirnos vanguardia es asumir la defensa no solo de la patria, que es fundamental, es la defensa de la vida en este planeta. Y tenemos un ejemplo de fuerza, de coraje, de valor y de amor, que es nuestro comandante presidente. Seguiremos ese ejemplo abriendo camino hacia el otro mundo posible. Y será hasta la próxima en este debate socialista. Lamentablemente en nuestro país, oye, como que... No quiero decirlo de esta manera, porque no debe ser, no es como que tengamos que acostumbrarnos a esas campañas. Pero oye, qué terrible, ¿no? O sea, cada rato. ¿Y quiénes las lanzan? Los laboratorios de guerra psicológica. Su estrategia central es jugar con el miedo de la población. Hemos venido derrotándolos y los vamos a seguir derrotando. Afortunadamente tenemos un pueblo que ha venido aprendiendo y respondiendo, bueno, a la razón, al buen juicio. Pero no se puede pedir a grupos de personas o a medios de comunicación o como se llamen, estar lanzando casi todos los días campañas de terror contra una población, utilizando un hecho, magnificándolo y agregándole, un poco así como lo que he leído, pues, un hecho real y tú le agregas, ¿no? Y lo utilizas y lo sigues utilizando. El objetivo es la mente de los venezolanos, meter miedo, jugar con el miedo y luego con el miedo para tratar de sacarme a mí de aquí. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Los hemos derrotado en estos años y los vamos a seguir derrotando con la verdad, con la verdad. Y allí, bueno, los medios de comunicación serios, los públicos y los privados que sean serios, que los hay, tienen un papel y tenemos un papel muy importante que jugar.